Pues quizás en primer lugar toca decir, y además muy amablemente, que nos complace, ¿verdad? Sobre todo a Rafael y a mí compartir esta noche con todos los que han querido estar presentes, que por ahora vamos por número de 42, pues este rato de charla y diálogo con Fernando García de Cortázar. Y bueno, este encuentro digital no siempre es fácil tenerlo, sobre todo la conexión, que puede fallar, esa conexión online, así que le agradecemos y nos complace pues estar con ellos, los que han querido participar en un encuentro cultural que a buen seguro no les dejará indiferente, como tampoco lo hace la obra que hoy nos congrega. Le dirijo también, a su vez, un afectuoso saludo de parte de la secretaria Consuelo García de Angulo y miembros del Centro de la CDP de Jerez de la Frontera, que fiel a sus principios de difusión de la cultura, humanismo cristiano y doctrina social de la Iglesia, ha organizado una vez más este foro de pensamiento alrededor, esta vez, de la historia y de la historia de España, para las que podríamos tomar prestado el aforismo mariano Nunquam Satis. Y es que la ACDP, en mi humilde juicio, nunca ha defraudado a sus allegados, ese término que tanto está dando que hablar estos días, cada vez que, al menos en Jerez, que bien conozco, ha convocado sus citas girando alrededor de los saberes de Clio. Por eso, renovando el compromiso con ustedes y adaptándose a la modalidad que la situación nos impone, intentaremos ofrecerles una ocasión no menor para que, junto a nuestro invitado de hoy, puedan adentrarse en ese maravilloso compendio de la historia y cultura de nuestro país, que supone el último hijo de una familia ya muy numerosa, engendrada por don Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre. Y cuando digo España, pues, y cuando digo España, publicado por Arzalia Ediciones, lleva poco más de 3 meses en la calle y va camino de convertirse en un nuevo éxito editorial de don Fernando, como tantos otros muchos que le preceden. La saga, iniciada ya hace décadas, ha introducido a miles de españoles en el apasionante mundo de la historia de España, desde múltiples enfoques y puntos de vista, desde la prehistoria hasta la democracia, desde el arte hasta el paisaje natural, desde la historia breve hasta las grandes monografías de los periodos que jalonan su historia. Pienso que pocos historiadores son leídos en España con la frecuencia que la amenidad de la narración histórica de don Fernando despierta a cuantos se acercan a sus obras, ya sean grandes y pequeños, neófitos y académicos, gente sencilla y catedráticos. Sí, también me pasó a mí. Aún recuerdo que pocos días después de iniciar mi carrera en Cádiz, me hice con mi primer libro de don Fernando, el Atlas de Historia de España, que vaya, si yo no he contado mal, por su 7ª edición. Esta maravillosa herramienta cartográfica me ha acompañado desde entonces hasta hoy y nunca he olvidado aquello que tanto me llamó la atención al leer la pequeña biografía consignada en su solapa, que decía: el escritor que más ha enseñado a amar la historia a los españoles. Y vaya si era verdad, pues yo mismo he podido descubrirlo con todo un rosario de títulos que vinieron inmediatamente después de este. Los perdedores de la historia de España, el franquismo 1939-1975, los mitos de la historia de España y la historia de España desde el arte, obra que le valió nada menos que el Premio Nacional de Historia en su edición de 2008. Son apenas 5 títulos del medio centenar de libros publicados por don Fernando, sin contar, claro está, con las vertiginosas cifras de artículos en revistas y capítulos de libros que ofrece cualquier repositorio bibliográfico al uso al introducir en el buscador el nombre de nuestro autor. Pruébenlo ustedes mismos. Pero
Nuestro catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, en su empeño incansable de difusión de la historia de nuestro país, también la ha llevado a la televisión, por medio del guión de aquella fabulosa serie estrenada en 2004, Memoria de España, gracias a la cual, justo es reconocerlo, muchos nos dedicamos enseguida al estudio universitario de la historia. Don Fernando García de Cortázar, desde hace ya muchos años, ha pretendido llevar a todos los públicos los principales episodios, personajes, fechas y lugares de la historia española. Y lo ha hecho desprovisto de cualquier debate político o ideológico infructuoso que solo daña a la historia, a los historiadores y a nuestro propio país. Él ha señalado en numerosas ocasiones que en contextos tan oscuros y peligrosos como algunos de los que vivimos en la actualidad, no se puede falsear la historia en aras de llegar a consensos, porque la historia la deben hacer los historiadores y no los políticos. Creo, por tanto, que, y cuando digo España, es una obra personalísima suya, que recoge el deseo demostrado desde hace años de contribuir a la historia nacional sin prejuicios que la ensucien más allá de los pies polvorientos de unos españoles que han recorrido literalmente el mundo entero a lo largo de los siglos. Y creo también que este libro es una suerte de antídoto contra el veneno del pesimismo del español que lo devora a sí mismo. Y qué curioso que en la tradicional oración de la ACDP se dice que el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, de la que sale la subsecuente máxima paulina del omnia possum in eo qui me confortat. Sí, la obra de don Fernando tiene mucho de esperanza y solo, ya les digo, y solo hay que leer la narración positiva de su prólogo para darse cuenta de que otro pensamiento, otra mirada, otros sentimientos sobre nuestro país son posibles, sin ni siquiera acudir a nacionalismos o valores patrios a veces forzados, sino que todo lo contrario, la historia de España tiene per se, le corresponde por derecho propio, otra actitud para con ella. De hecho, ese prólogo bien podría editarse en tirada aparte como una especie de manualito para la esperanza española. Bueno, quede ahí mi humilde propuesta, porque por lo demás, la nueva obra que aquí nos congrega tiene la misma virtud que otras salidas de la pluma de don Fernando, su amenidad y su pedagógica estructura. Nada menos que 11 partes ordenan sus 630 páginas a través de las cuales, gracias a estos mismos epígrafes, se puede recorrer a placer los más importantes capítulos e hitos de la historia de España, o las breves pero injundiosas biografías de los titanes de nuestra historia, o las más exquisitas muestras del arte español, los grandes logros universales de nuestra patria, la verdad que encierran los famosos mitos con los que se construyó nuestra identidad, los mejores paisajes de nuestra geografía y las más hermosas villas, ciudades y pueblos de España declarados Patrimonio de la Humanidad. A ello, todavía hay que sumar los apartados dedicados a nuestra esplendorosa literatura y al cine de nuestra contemporaneidad. En efecto, acierta el subtítulo de esta obra cuando dice todo lo que hay que saber. Por lo tanto, absténganse de su lectura los que gustan vivir en esa España de la posverdad. Aquí solo van a encontrar lo mejor de nuestra historia común, de nuestra herencia cultural y lo que los españoles hemos sido y creado a lo largo de los siglos. Esa es la mejor y más consistente huella de nuestra identidad. Y por tanto, qué mejor que al estar esta tarde con el autor de este libro, podamos disfrutar con él y también de la guía elocuente y académica de
ahora mi compañero de la Universidad de Cádiz, el catedrático de Historia Medieval, Rafael Sánchez Sau, para entablar con don Fernando un diálogo que enriquezca la presentación de este libro y que incluso nos pueda trasladar más allá de las páginas que hoy presentamos. Por lo tanto, a continuación, toma la palabra don Rafael Sánchez Sau. Pues muchas gracias, Javier, por tu estupenda puesta en suerte de este momento que ahora empezamos, que naturalmente el protagonista único, no ya principal, pues es nuestro autor, nuestro querido Fernando y admirado Fernando García de Cortázar. Yo quisiera empezar, aparte de agradeciendo al centro de Jerez, pues que me haya dado, porque yo pertenezco al centro de Sevilla, ¿no? Entonces, que me haya dado esta oportunidad pues, de participar con vosotros, ¿no? En un acto de esta importancia. Aparte de eso, pues a todas las personas que han tenido también la deferencia de conectarse y seguirnos, o aquellos que lo hagan en el futuro, pues puesto que este programa se está grabando, esta presentación, y estará disponible en la red pues para otros posibles interesados y que no lo puedan seguir ahora en directo. Antes de empezar a hablar del libro, que tú ya has empezado a hablar largamente, yo querría preguntarle a Fernando por una cosa, que tiene que ver con el libro, pero tiene más que ver pues, con su personalidad como historiador, más que reconocida, prestigiosísima, y con su trayectoria, ¿no? Porque él pertenece a una generación que hace el redescubrimiento de la historia regional, y si no estoy equivocado, pues incluso sus primeras armas como historiador pues son también pues en esa línea en la que hemos entrado todos de una manera o de otra, con una historia del País Vasco, ¿no? Etcétera. Bueno, pero se ve que desde muy pronto pues él comienza a trabajar, a interesarse por la historia general de España, algo que en los últimos 30 o 40 años, pues es cierto que ha estado pues muy abandonado, pero cualquiera pues que quiera entrar simplemente en Wikipedia, pues en la página dedicada a nuestro autor, pues verá el elenco de obras importantísimas. Tú has citado algunas, pero son naturalmente muchas más, dedicadas desde hace ya muchos años a la historia general de España. Es que esto es una singularidad importante, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle a Fernando, pues que nos hablase un poco acerca del porqué de ese interés en momentos en que había tan poco interés, máxime cuando ese interés pues viene desde el propio País Vasco, ¿no? Lo cual no deja de ser una singularidad, porque si se hubiese suscitado en Madrid o se hubiese suscitado pues en Cuenca, pues a lo mejor nos hubiese sorprendido menos. ¿Cuál es el itinerario intelectual, ¿no? que te lleva a ese descubrimiento de la necesidad de dedicarse a fondo a la historia de España? Muy buenas tardes a todos, y en primer lugar me vais a permitir unos minutos de agradecimiento. Un escritor del siglo XVIII decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Bajo ese punto de vista yo diría que mi corazón tiene muchos caches de memorias, porque realmente siempre recordaré esta tarde en la que me reúno con una asociación para mí tan querida, queridísima, la Asociación Católica Propagandistas, y además este centro de Jerez, que ya en otra ocasión me invitó para presentar, a mi entender, un libro fundamental en estos momentos que se llama Católicos en tiempos de confusión, y libro que va un poco a la raíz del trabajo de la Asociación Católica de Propagandistas. Vaya mi agradecimiento a esta asociación y a todos los actos que organiza. Al mismo tiempo, yo debo agradecer la difusión que a través de la actividad de este centro ha tenido esta conferencia en la prensa. Los dos grandes periódicos de Cádiz, Diario de Jerez y Diario de Cádiz, pues han llenado páginas con las reflexiones sobre este libro. Por eso mi alegría y mi agradecimiento a Pepe Joly, que está al frente de este grupo. Al mismo tiempo, yo debería hacer lo que hizo San Buenaventura en un momento importante de la historia. Saben ustedes que cuando Urbano IV creó la fiesta del Corpus Christi, invitó a los dos grandes teólogos de la época, que eran
Tomás de Aquino y San Buenaventura, para que hicieran un himno para celebrar la fiesta del Corpus Christi que se inauguraba. Inmediatamente pues les dio como un plazo de un mes y al cabo de un mes les llamó a los dos, a Tomás de Aquino y a Buenaventura. Y como saben ustedes muy bien, Santo Tomás leyó el maravilloso himno a la Eucaristía, Vange lingua gloriosi corporis mysterium tantum ergo, etcétera, etcétera, que todos lo sabemos, los que ya tenemos una cierta edad por la liturgia, y si no, algunos más jóvenes, o entre épocas, a través de la canción pop del grupo Mocedades, que también sirvió para ilustrar este maravilloso canto a la Eucaristía de Tomás de Aquino. Y saben ustedes que en respuesta, San Buenaventura lo que hizo es romper lo que él había escrito. Yo también debería romper hoy lo que he escrito después de las presentaciones de Javier y Rafael, tan sumamente generosas, que es la que quiero que queden en el ánimo de todos los que nos oyen. Pero un poco para justificar, por supuesto, este encuentro, respondo ya a la primera pregunta que Rafael, gran historiador, me ha hecho de un asunto verdaderamente importante, que es historia regional, historia local, historia nacional. Yo debo reconocer que por mis padres tengo una enorme conciencia de patria, que yo creo que hay que fomentarla en los niños como se fomenta la piedad en las familias religiosas. Entonces siempre tuve claro que mi función en el terreno de la historia era mostrar al mundo y mostrar a los que me leyeran que la historia es un instrumento de mejora del mundo, que hay que iluminar el pasado, pero siempre con un sentido casi misionero de mejorar el presente. Y en un comienzo lo hice, efectivamente, como ha dicho Rafael Sánchez Saus, con historias regionales, historias locales, pero enseguida di el salto a la historia nacional. Y di el salto, como muy bien él ha recordado, en un momento en que prácticamente la obsesión, fruto también pues, de la España de las autonomías y de la exaltación autonómica, había una obsesión regionalista y localista. Entonces yo di el salto con mi breve historia de España, que también fue editada por mi actual editor, Ricardo Artola, hijo de mi maestro, desaparecido hace unos pocos meses. Y el éxito fue, como saben ustedes, bueno, perdonen ustedes el adjetivo o la exageración, portentoso. Sí puedo decir que la presentación de esta obra, que se tuvo lugar pues, al cabo de 3 semanas en el Aula de Cultura del Banco de Bilbao, Vizcaya, en Madrid, me presentaron 3 personas, ya 2 desaparecidas, una trágicamente. Me presentó Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional y asesinado vilmente por ETA, y también Miguel Artola y Juan Pablo Fusi. Y ciertamente lo que dijo Paco Tomás y Valiente es que llamaba la atención que un libro que se estaba presentando estaba en la 4ª edición. El éxito fue increíble y también las numerosas traducciones que vinieron del libro. Bajo este punto de vista, este libro, como ya ha dicho mi querido amigo Javier, ya va camino de la 3ª edición y nosotros lo estamos presentando, lo cual para mí es un motivo de inmensa alegría, no ya por mi trabajo personal, ya mis años, ya eso yo cuenta poco, sino por lo que puede servir para contagiar a los españoles de lo que yo, gracias a Dios, he recibido, que es el amor a España. Este libro, y empleo unas palabras que ya lo voy a meter en mis próximas entrevistas, que ha empleado Rafael Sánchez Saus cuando preparábamos un poco este encuentro, es una especie de cortafuegos. Claramente, en estos momentos, en esta hora grave de España, creo que es un libro apasionante y un libro que da muchísimos argumentos para defendernos y para actuar de cortafuegos de lo que está pasando. Entramos de lleno, por lo tanto, en el libro. Después, creo que a todos nos habrá interesado muchísimo esta observación que has hecho sobre la necesidad de que a los niños les inculquemos el amor a España, el amor a la patria, precisamente por las circunstancias en las que vivimos, pues incluso con más intensidad. Y es verdad, ¿cuántos historiadores no habremos llegado
a la historia pues como consecuencia de que en nuestra niñez, en nuestras casas, nuestros padres pues nos inculcaron, junto con el amor a España, el amor a la historia de España, a veces de una manera, pues puede, naturalmente, pues siendo niños, pues de una forma muy elemental, muy tal, pues, contando pues las glorias y las gracias de España, pero qué duda cabe que eso es eficacísimo, ¿no? Y tantos historiadores, pues exactamente, pues es así como hemos entrado en la historia, ¿no? Bueno, como digo, hablando ya directamente del libro, Javier ha hecho referencia a la estructura del libro. A mí me ha llamado muchísimo la atención a las personas que nos están oyendo, si es que pueden oírnos, porque como ya temíamos, si no sé si... A mí aparece el nombre de Cachorro, se ve que es un niño, parece, ¿no? El que está gritando. Debe ser el niño que le gusta la historia de España. Pero eso, exacto. Bueno, pues como digo, la estructura del libro es muy peculiar, es muy interesante y yo creo que muy pensada, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención porque yo nunca me había encontrado pues, con un libro de historia que al mismo tiempo pues, tuviese esta estructura singular, ¿no? Para los que nos oyen y que todavía no conocen la obra, pero que debieran conocerla cuanto antes, pues hay que decir que comienza con un prólogo majestuoso, que es mucho más que un prólogo, es un pequeño ensayo en donde se plasma toda la visión de la historia general de España del autor, un prólogo de más de 30 páginas, pero muy enjundioso, muy interesante y muy bien escrito. Sigue con un resumen, podríamos decir, muy bien elaborado y que cumple estupendamente sus fines para aquellos que quieren tener una aproximación a la historia de España, que se llama Historia Portátil de España, una expresión que me ha hecho mucha gracia, y termina, como ha significado también Javier, después de 600 páginas, pues con una visión de la España del siglo XX a través del cine. Pero en medio de eso hay una historia de los hechos, de los acontecimientos, hay biografías, hay historia cultural, hay historia de las ideas y hasta de las instituciones, historia de los mitos fundadores de la nación, estampas e impresiones de paisajes, de ciudades, de tierras y de personajes. A mí, como historiador, me ha hecho pensar si no estamos ante la verdadera historia total, en este caso historia total de España, que es el sueño, esa historia total de los historiadores, pues al menos desde la Escuela de los Anales, pues han estado buscando la forma de encontrar esa historia total. Y yo creo que en estas 600 y pico páginas, de las que no sobra ni una, porque cuando se dice 600 a lo mejor a alguien le puede asustar, pero hay que decir que es un libro concebido de tal manera que no se cae de las manos en ningún momento, porque realmente tiene esa variedad en su estructura y después en la realización de cada uno de los capítulos que lo hace verdaderamente pues, facilísimo de leer y además de estos libros, como se dice normalmente, que enganchan, ¿no? Entonces yo quería saber también, como historiador, cómo se te ha ocurrido, Fernando, esta estructura tan original y cómo llegas a ella, ¿no? Y ya ves que estoy haciendo preguntas, quizá las iniciales, que tienen más que ver casi pues, con la perplejidad y con el asombro y admiración de un historiador ante un estupendo libro de historia. Y bueno, te agradezco vivamente porque a su vez tu pregunta me ofrece la posibilidad de agradecer a mi editor, Ricardo Artola, grandísimo editor, que ya fue mi editor en Alianza, en Planeta, y que después creó su propia editorial que se llama Arzalia. ¿Y por qué? Yo que tengo, pues, aunque solo sea por los años y por los 77 libros que he escrito, mucha relación con editores y pues puedo decir que es un grandísimo editor porque, y debo, contestando a tu pregunta, que él me dio la idea. Me dio la idea del anterior también, que es como hermano gemelo de este, que se llama Viaje al Corazón de España, que es un viaje en positivo por todas las tierras que yo he visitado, que no voy de falsete, porque mis padres, para introducirnos en esa conciencia nacional, nos hicieron viajar por toda España. Y cuando nacimos, tengo que recordar
que mi nombre y el nombre de mis hermanos apareció antes en un periódico de Sevilla, porque mi padre fue el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas de Sevilla cuando estudiaba, que en Bilbao. Siempre hemos tenido además una fascinación enorme por Andalucía, porque nos la inculcó mi padre. Entonces, realmente este libro, que es hermano de Viaje al corazón de España, es una idea de él. Es decir, un poco en la línea que has puesto Rafael Sánchez Saus y Javier. Necesitamos un instrumento actual de definición y de España y defensa de España. Entonces necesitamos como un libro que a través de 10, 11 capítulos sirva para afirmarnos como españoles desde el terreno de lo que llamaríamos el patriotismo cultural. Es decir, yo me afirmo como español no solo porque el Estado me puede garantizar un bienestar y ojalá cada vez sea mayor, sobre todo ahora que estamos en una crisis sanitaria, sino porque además es la patria de Velázquez y es la patria de Machado y es la patria de Cernuda y es la patria de Blas de Otero, etcétera, etcétera. Entonces necesitábamos un libro en el que de distintas visiones se dieran argumentos para defendernos de los que nos atacan. Y así pues, por eso hay un capítulo en el cual se habla de los titanes de la historia de España, pero no además con ese concepto puramente histórico de grandes reyes o hombres militares o pensadores, sino también, por ejemplo, pues prácticamente se termina con Nadal, donde yo valoro el esfuerzo de sacrificio y valoro también la defensa y el sentimiento de España. Otro capítulo pues sería, ya ha dicho también Rafael, pues aquellos mitos de la historia de España positivos o negativos, las grandes creaciones del alma, los grandes poetas, los grandes pintores, los arquitectos, las ciudades, aquellas que son patrimonio de la humanidad y no la ciudad entera, sino determinadas ubicaciones. ¿Cuáles serían los iconos de la historia de España? Cuando estaba ardiendo ante el estupor de todos los europeos la Catedral de Notre Dame como gran símbolo de Francia y de Europa, yo pensé que efectivamente fue una noche triste viendo lo que podía quedar de ella y recordé cuáles serían nuestros iconos. Y aquí yo me atrevo a decir cuáles son nuestros iconos. Pues un icono portentoso es la puerta, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. El propio Goethe dijo que el camino de Santiago crea Europa. Y hablo adelante de un notable medievalista, y para mí sí, eso es verdad. Y en un momento en que estamos discutiendo, y yo lo hacía hoy en un artículo de defensa de las raíces cristianas de la civilización occidental, realmente no se puede entender Europa sin España. Y eso hay que decírselo a los españoles. Y entonces no se puede entender realmente la aportación colosal de España a la historia del pensamiento, como es la Escuela de Salamanca, que yo me atrevo a decir que no hay otra escuela en el mundo de más importancia cultural que la Escuela de Salamanca, que une a personajes como Francisco de Vitoria, que ya desde el año 1524 llega a la cátedra, está difundiendo lo que serían los derechos humanos, los derechos de los hombres, que es la que también está Juan de Mariana, la que está otros dominicos, la que está como gran poeta Fray Luis de León. No hay escuela, habría que recurrir, no sé, pues a la escuela de Platón para ver una escuela que ha tenido tantísima importancia en la historia del mundo como la historia, como la Escuela de Salamanca, cuya importancia ha sido destacada, como saben ustedes, fundamentalmente desde el extranjero. Es que tendría que haber estatuas en todas las ciudades españolas de Francisco de Vitoria. Ahora que estamos hablando continuamente de los derechos humanos, España se adelanta siglos a esa proclamación de derechos con los teólogos y los filósofos de la Escuela de Salamanca. Y como ven, me estoy emocionando porque yo siempre he pensado que la historia nuestra debe emocionar. Hay que hablar de la razón de España, pero también del sentimiento de España. Y yo suelo decir, y lo digo ahora,
que si España hubiera sido transmitido con más vehemencia emocional y sentimental, probablemente no hubiera crecido de la forma que ha crecido el separatismo en España. Porque si nosotros sintiéramos España, sabemos que tenemos mejores argumentos históricos, sociológicos y culturales para defendernos de ellos, pero el problema es que muchas veces nadie nos ha hablado de España con sentimiento, nadie nos ha hablado de España como una institución que nos hace mejores y que nos integra más a todas las regiones de España. Fernando, estás tocando, pues naturalmente, temas importantísimos y has conseguido además, pues yo creo que también tocarnos esa fibra sensible, vamos a llamarla patriótica, incluso aunque sobrara, en el mejor sentido, ¿no? Porque realmente... Por supuesto, no nacionalista, sino patriótica. Claro, exacto. Exactamente. Y a mí es que parece que esto lo hemos ido preparando pregunta a pregunta, pero es que da la casualidad que entre las que yo tenía preparada como tercera es que enlaza, creo que muy bien con esto que estabas diciendo, porque en toda tu obra, y especialmente, desde luego en este libro, de una manera clarísima, hay una visión de España que desde luego no es triunfalista en absoluto, ni siquiera se puede decir complaciente, pero sí que es una visión piadosa y una visión comprensiva de España y de los españoles, ¿no? Es la que has manifestado ahora mismo en tu contestación y sí, remarcando naturalmente que son las glorias de España y vinculándolos con lo mejor de nuestro patrimonio y lo que se ha ofrecido al mundo. A lo que yo me pregunto, y tenía que apuntado para preguntarte, que tiene relación con esto, es si ante los desafíos ante los que actualmente se encuentra la nación, en ese claro proceso de deconstrucción que ha comenzado además en la historiografía, como bien sabes, pues de una manera brutal, ¿eh? De una manera brutal. La Edad Media ahora mismo pues es un campo pues de combate, ¿no? entre facciones, se puede decir, en los que hay verdadera voluntad de desconstrucción de la historia común, ¿eh? Y yo no sé con qué intenciones finales, porque no quiero entrar en eso, con fuerzas muy poderosas empeñadas en destruir la unidad política y la unidad cultural de España. ¿Es suficiente esta visión, Fernando, esta que tú nos ofreces, piadosa, comprensiva, positiva? ¿No sería más bien, no quiero decir con esto, no quiero adelantar, no es esa ni siquiera mi posición, pero te lo planteo, no es esa la que conviene cuando funcionan y están vivos los consensos básicos en torno a la nación, pero no da la impresión de que hoy también es la hora de la denuncia de los demonios interiores que nos están llevando, pues una vez más, al enfrentamiento, a la disolución, a la negación, a la autonegación, incluso al odio? Bueno, hay en este libro una respuesta al problema de España planteado así. Sí, y por supuesto, por supuesto. Yo comenzaría mi respuesta con una frase de un escritor de finales del 18, me parece, que decía: haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que durante estos 40 años probablemente se han cantado las baladas regionales y las baladas locales. En cambio, no se han cantado las baladas de la nación como yo he querido cantar en este libro. Entonces, efectivamente, no se trata de que nosotros denunciemos solo las barbaridades que dicen de nosotros. Bajo ese punto de vista, cómo no recordar la leyenda negra que hemos interiorizado, porque también hay que recordar que España es el país que más interioriza las barbaridades o los defectos que se señalan de nuestra patria desde el extranjero. Y, contrariamente, Gran Bretaña sería el país al que menos le importa lo que se dice desde el extranjero. Entonces, bajo ese punto de vista, y recogiendo tu pregunta, Rafael, yo creo que también este libro nos sirve para interiorizar lo que no hemos sabido hacer y reconocer un poco que tenemos un largo camino también de mejora para defendernos de nuestros enemigos, de esas manipulaciones de la historia que tanto se prodigan ahora, y también para afirmarnos. Sirve siempre la frase tristemente, de Lope de Vega, que entre paréntesis aprovecho para decirlo, que no es solo un genio
del teatro, sino que es un genio de la lírica. Pocos poetas tan importantes como Lope de Vega. Entonces Lope de Vega, recordemos que la Dragontea decía aquella frase, oh España, cuántas gestas, cuántas hazañas, pues si tienes quien las diga, ¿por qué no tienes? Pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? Efectivamente, yo creo que esto que se escribió para el siglo XVII, XVII, en el que España no estaba, como a veces hemos creído, en la cola del mundo, sino que era un país claramente hegemónico, pues sirve también para ahora. Nos faltan gente que cante las glorias de España. Y yo creo que desde aquí habría que denunciar a los intelectuales. El silencio de los intelectuales a la hora de hablar de España. Y como el franquismo quizás parece que se está prolongando demasiado, algunos lo quieren prolongar. Es decir, como quizá el franquismo tiñó el patriotismo con un cierto tinte que no gusta, quizá la forma de solucionarlo es acabar con la nación, que es lo que muchas veces estamos viendo. Entonces yo creo que es claro que en este momento, y este libro sirve para eso, nos da argumentos desde distintas zonas y sirve también para enmendar lo que hemos hecho mal. Creo que, y ha dicho también Rafael Sánchez Saus, es muy importante la educación, es muy importante que la historia o el pensamiento no sea erradicado de los planes de estudio de los escolares de 12, 13, 17 años. Miren ustedes las barbaridades que se están viendo ahora y que yo continuamente las he destacado en ese libro, Católicos en tiempos de confusión. ¿Cómo se puede decir que la Navidad tiene un origen en los faraones y en Babilonia? O sea, qué barbaridad. Es cuestión de pura cultura. No es solo cuestión de fe, sino cuestión de cultura. Es decir, hubo intelectuales importantes como Gustavo Bueno, por ejemplo, que era bien conocido por su materialismo y por su ateísmo, que decía que era un ateo católico, es decir, era un ateo dentro de la cosmovisión católica. Muchos han declarado como cristianos culturales, es decir, estamos en una cosmovisión culturalmente cristiana, por mucho que tristemente algunos no crean, pero no se puede atacarla como se ataca desde la pura ignorancia, esa especie de conjura de los necios que estamos viendo tanto en este año. Por ejemplo, esas quemas de estatua respecto de la colonización, respecto a la evangelización. Este libro radicalmente es un instrumento, y otra vez un cortafuego contra lo que se dice. Y lógicamente por eso tiene distintos aspectos. Si hablamos del terreno literario, pues doy argumentos para decir que España pues es una maravilla. Y bueno, y hablando desde Andalucía, fíjense ustedes, qué grandes poetas tienen ustedes. Bueno, es que en Andalucía tienen de todo, es decir, sí, tienen emperadores, tienen filósofos, tienen pintores, y además siempre, y recuerdo esa anécdota tan maravillosa de Inocencio X, que quiso ser retratado, como él dijo, por ese pintor que pinta el aire, ese Diego de Velázquez, admirable, y le llamó, como saben ustedes, a Roma, y entonces le pintó. Saben ustedes que estrenó su paleta, o hizo, no sé si se dice, hizo muñeca con su criado, que después está también retratado en el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte de Nueva York. Entonces, cuando le entregó el cuadro, Velázquez a Inocencio X, que como saben ustedes, esto puede ser leyenda, dicen que era muy feo, que era muy adusto y que tuvo problemas, probablemente no es cierto, pero sin non è vero, è bene trovato, que tuvo problemas para ser elegido papa, porque claro, no se trata de elegir un papa que inmediatamente cuando lo ves lo rechaces y salgas corriendo de su presencia. Entonces cuando lo vio dijo aquella frase que expresa clarísimamente lo que es el arte, la literatura, el pensamiento español
dijo troppo vero, demasiado verdad, demasiado verdad. ¿Qué significaba? Que no le había ahorrado ni una arruga, ni ese ritus de antipatía, y que pueden ustedes contemplar en la Galería Doria Pamphili de Roma. Y esto ocurre en todo el arte español es de un verismo justiciero, como es la literatura, como es el pensamiento. Pensemos en el momento en que se está poniendo en cuestión el origen divino de las monarquías, o que se está afirmando más bien el origen divino de las monarquías, vienen los filósofos teólogos de la Escuela de Salamanca y le dicen, bueno, el rey estupendo, cuando exprese un poco lo que hoy llamaríamos el espíritu del pueblo, pero si no, la monarquía se convierte en tiranía y sabemos lo que se puede hacer con ello. Es decir, nosotros que tenemos que dar esa visión frente a la imagen que ha dado medio mística, pero mística en el sentido más vulgar de la palabra, porque por otro lado tenemos la mejor mística de la humanidad en Juan de la Cruz. Frente a eso hay que recordar un poco este sentido práctico y justiciero que tiene el arte, y por ejemplo, y termino ya mi expresión y mi reflexión sobre esto, tenemos el cuadro que quizás exprese mejor lo que quiero decir, que es el cuadro de la familia de Carlos IV. Es decir, no puede haber un cuadro en donde el pintor se jugara más su puesto, incluso su cabeza, fuese en el momento de entregar el cuadro en donde hay, pues, fin de razas, hay frikis, hay alelados, un poco ese final, pues nada, el pintor pintó lo que veía, y eso ha pasado con los españoles siempre. Frente a la imagen que han dado de nosotros, hemos tenido ese sentido de realidad que nace también, ¿por qué no decirlo?, del sentido que tenemos del Evangelio y del sentido de civilización cristiana que hemos recibido. Pues, Fernando, es que es increíble, porque ciertamente yo te quería preguntar ahora, porque el tiempo va corriendo, nos hemos comprometido a terminar a y media, porque naturalmente la puntualidad, no solo en el comenzar, sino también en el finalizar, pues es también parte de la amabilidad con todo el público, que me imagino que te estará siguiendo embelesado como estamos tú y Oye, yo. simpático, simpático. Pues, pero es que te decía que me llama la atención, porque la pregunta que ya casi como final, porque estamos ya cerca de las 8:20, te quería hacer, pues tiene que ver, no nos olvidemos, este es un acto pues programado desde la Asociación Católica de Propagandistas. Entonces yo te quería preguntar por la importancia del cristianismo y concretamente del catolicismo en la historia de España, algo que naturalmente se pone muy de relieve en tu libro. Pero yendo un poquito más allá, ¿no?, más allá de ese reconocimiento obvio, ¿podemos los católicos españoles sentirnos orgullosos de nuestra aportación a la historia de España? Primera cuestión. Segunda, enlazada con eso, ¿qué papel podemos reclamar hoy los católicos en la situación de España y en la historia del momento, del presente, en la realidad española de ahora? Es clarísimo que España es una superpotencia cultural y es una superpotencia también religiosa, en buena medida, de pensamiento religioso. Y la aportación de la religión en la historia de España es absolutamente definitiva. Los grandes pensadores, los grandes poetas están siempre con esa emoción religiosa. Y España también, como nación, en buena medida, también va a ser ese baluarte de la concepción religiosa de la mal llamada contrarreforma, de la verdadera reforma de los católicos, que es la que en definitiva más protegió la libertad, es decir, frente a Lutero. España, ¿por qué no decirlo? Es que lo tenemos que decir. Se adelanta Lutero. La reforma de Cisneros, después también. Lutero solo que tuvo la suerte de utilizar los medios de comunicación. Por eso yo he felicitado a los medios de comunicación que se han hecho eco de este encuentro. Lutero utiliza la reciente imprenta para difundir su obra y por eso tiene esa fuerza. Pero ciertamente España se adelanta también eso en la necesidad de una reforma empezando por las élites, empezando por los conventos, empezando por el pensamiento. Entonces, es definitiva, y eso lo reconocen los grandes historiadores, y me
me meto en tu terreno, Rafael, que sabes muchísimo más que yo de todo y de medieval muchísimo más. Bueno, pues es de cómo se plantea también el gran debate entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, y luego recoge también Vicente Palacio, también y recoge Maravall, etcétera, etcétera. Nadie puede discutir, es que hay que ser necio para discutir la importancia que ha tenido el pensamiento cristiano. Pero, ojo, efectivamente, el que nosotros reivindiquemos nuestras raíces cristianas no nos debe capacitar para tener un puesto de privilegio realmente en una sociedad laica, de raíces cristianas, pero laica en la actualidad. Bajo ese punto de vista, no nos puede legitimar para una vuelta de un nacionalcatolicismo que ha sido pues malo incluso para la Iglesia. Es decir, ¿qué ha quedado después de 2 años de nacionalcatolicismo? Probablemente una fe entibiada más bien por la práctica, en el sentido siguiente, es decir, es una religiosidad, yo digo la de esa época, más de practicantes que de creyentes. Yo creo que ahora habría que fomentar las dos cosas, de creyentes y de practicantes. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que el que recordemos nuestras raíces cristianas como hecho cultural no nos da derecho, efectivamente, a pedir una situación de privilegio, pero sí, por lo menos, a que no exista ese laicismo agresivo que es, como yo insisto continuamente, es una forma de anticristianismo grosera y falsaria. Pues todavía nos da tiempo para una última cuestión, creo. Estamos, aunque esto se emita pues para toda España, incluso para todo el mundo, pero estamos en Andalucía, es el centro de Jerez, y la mayor parte pues de las personas que se han conectado pues lo hacen o bien desde Jerez, bien desde Sevilla, desde Cádiz. Y yo te quería preguntar en relación con eso. También aquí en Andalucía pues se ha intentado construir un nacionalismo propio, como bien sabes, aunque con escaso éxito, sobre la huella mitificada de Al-Ándalus. En relación con esa huella mitificada, pues el surgimiento pues, de ese auténtico mito cultural e historiográfico que es la España de las 3 culturas. Antes hacías mención pues, a los debates de Sánchez Albornoz y de Américo Castro. Esto viene, por lo tanto, de muy lejos, pero que es algo que también pues, forma parte de nuestro presente, ¿no? Desde Andalucía, y como historiador, yo querría preguntarte cómo podríamos incardinar la existencia de Al-Ándalus, porque tú lo tratas en tu obra, evidentemente, de Al-Ándalus, un país musulmán, árabe culturalmente y norteafricano o magrebí en otros muchos aspectos en la historia de España. Naturalmente, si entendemos España pues, como una nación de raíz romana o latina, cristiana y europea. Entonces, esa especie de injerto norteafricano magrebí, bereber, de cultura y expresión árabe y de religión musulmana, ¿cómo injertarlo? Porque durante mucho tiempo la forma de producir ese injerto a través de la historiografía era afirmar la singularidad de Al-Ándalus como país musulmán, pero al mismo tiempo como país español, por decirlo así, es decir, de raíces hispanas muy potentes. Esto es algo que hoy la historiografía pues, prácticamente aparca, deja fuera, porque cada vez es más evidente que Al-Ándalus pues, no constituye ninguna excepcionalidad dentro del mundo islámico del momento y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hoy esa visión de Al-Ándalus integrarla en la historia de España? O por el contrario, es que debemos resignarnos a darle un trato de elemento fenecido, cosa que pudo ser, pero que llega hasta un determinado momento y que caduca. No, efectivamente, y además hablando desde Andalucía, y ya he apuntado algo antes, que en el momento de definir no sé, los padres de la nacionalidad andaluza, pues ya sabes muy bien quién se eligió. Es decir, pues un notario que, pues, que era un visionario y que realmente, bueno, pues fue asesinado, fue ejecutado. Y yo suelo decir que no todos los crucificados son redentores, es decir, por el hecho de morir de una forma dramática no te canonizan ni hace que tu obra sea una pura redención. Y es el caso de la locura que viene a través de la mitificación y de
de Blas de Infante, y que ha tenido ese eco de poder ser nombrado pues casi el padre de la nacionalidad andaluza. Entonces, a mí se me abren las carnes, es decir, y lo he dicho antes, pudiendo elegir lo que se quiera que tengan que elegir, pues a este pobre notario de Casares. Entonces, por otro lado, creo que es clarísima la mitificación que ha habido sobre la convivencia de las tres culturas del libro. Es decir, no es convivencia, y esto también lo digo más que excepcional en algunos momentos. Podemos señalar, pues en la época de Alfonso X, en torno a la Escuela de Traductores, una experiencia portentosa también que España promueve, o lo que sería España, perdón. Pero lo demás, bueno, se convendría recordar, y hablando para un público andaluz y sevillano, que cuando es tomada por Fernando III el Santo, la ciudad de Sevilla, la dijo, lo que dijo él es: la quiero entera y sola. Es decir, no la quiero con los antiguos habitantes, sino que la quiero sola. Entonces creo que esto se ha mitificado, y ciertamente sí, me parece que es singular determinado arte que se da mucho más en Andalucía, el arte musulmán, pero no hay que olvidar que Andalucía es fundamentalmente romana y que Roma aparece por todísimos las ciudades andaluzas, y que realmente, y esto no lo digo yo, sino lo dicen grandes investigadores, historiadores de ese periodo y grandes filólogos y poetas, la aportación musulmana a la historia de España no es muy grande. Es decir, Roma nos ha dejado todo. Nos ha dejado, estamos hablando en un mal latín hablado por norteños, como decían los historiadores, Rafael Lapesa, los historiadores de la lengua. Si tenemos un problema, ciertamente acudimos inmediatamente al derecho romano. Las calzadas romanas están en el origen de las grandes autopistas actuales. Es decir, la aportación es enorme, y si la religión define también, como define en buena medida la historia de España, hay que recordar que la religión también nos la trae en buena medida a España, lo traen las legiones, y habría que recordar, pensando en el público andaluz, bueno, pues el primer gran concilio importantísimo de la historia es el concilio de Iberis en Granada. O sea, es un concilio que se celebra prácticamente en la ciudad de Granada. Entonces, yo no tengo la menor duda, y entonces me parece que la forma de integrarlo es, sí, alegrarnos con una aportación que yo creo que es grande, por ejemplo, de la cultura musulmana, que es en el terreno de la poesía. Me parece maravillosa, y en el terreno de las bellas artes, con esas edificaciones singulares. A mí en el terreno de la poesía me interesa destacar, porque además las tres grandes religiones tienen sus poetas, y todos sirven para cantar a Dios, al Dios de los judíos, al Dios de los cristianos y al Dios de los musulmanes. Y es algo que también en mi obra destaco. Yo siempre he cuidado el estilo. Como dice mi editor, tengo esa especie de obsesión y voluntad de estilo. Yo creo que la historia hay que contarla bien. Yo estoy seguro, y lo digo clara y llanamente, para mí la historia sí es la reina de las humanidades, pero para ser la reina tiene que ser una reina bella, hermosa, y no una reina zarrapastrosa. Y quizá los historiadores a veces hemos sido muy abstrusos y no hemos sabido contar bien la historia nuestra. Entonces, a mí me ha servido muchísimo, y también a mis oyentes les invito a hacer esas reflexiones. Me ha servido la poesía un poco para mi capacidad de síntesis, para mis epígrafes, y en cierta medida para transmitir la razón y el sentimiento de España. Y bajo ese punto de vista, yo sí he leído con verdadera pasión grandes poetas, tanto judíos como musulmanes, que nacieron en lo que llamamos al-Ándalus. Fernando, una cosa, con esto ya me temo que ya tenemos que terminar, son prácticamente las 8:30, pero hay un aspecto muy interesante de esto que has dicho sobre la gran poesía que siempre se ha dicho hispano-árabe, hispano-andalusí, y es que ha contado con extraordinarios traductores,
porque eso hace mucho para ganar la sensibilidad del lector actual, haber contado ya en el siglo XX con traductores, pues Emilio García Gómez, ahí está. Emilio García. Claro, es el grandísimo. Entonces, eso yo creo que ha permitido gozar de la poesía hispanoárabe de una forma que ni siquiera podemos hacer con la poesía en castellano de los mismos siglos, porque naturalmente hay una diferencia pues, en la expresión lingüística, el castellano del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, pues se nos hace difícil, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, con la traducción del árabe al español por estos extraordinarios traductores, esta fortuna que hemos tenido, lo que se ha conseguido es una poesía que verdaderamente nos conmueve, nos mueve, como si fuéramos contemporáneos de ella, que ese es, yo creo, el gran acierto, aparte de los valores intrínsecos de la poesía árabe que no vamos a descubrir ahora, ¿no? Pues, no sé, sí. Perdona, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y además yo creo que no estoy de acuerdo con aquella expresión italiana, traductore, traditore, ni con aquella de que es como un tapiz al revés. Es decir, en España se traduce muy bien, entonces estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que traducir. Es decir, nosotros cuando leemos a Shakespeare, lo leemos en un español que es el nuestro. En cambio, ciertamente, cuando leemos al Quijote, es un español del siglo XVII. Entonces, yo creo que eso has dado la clave. Es decir, y yo agradezco a los grandes traductores porque nos han dado la quinta esencia de la poesía a través de la acomodación también a nuestro castellano. Yo en eso no soy nada partidario de ediciones a veces facsímiles que encarecen, sino para, bueno, puede servir para nosotros, para tenerlas, pero soy siempre partidario de una buenísima traducción y eso lo recibí también de mi maestro que decía, bueno, no están los tiempos como para poner el original en 5 lenguas, sino garantízate que te lo han traducido bien y eso es suficiente. Javier, pues si quieres despedir el acto ya que lo iniciaste. Yo también lo quisiera despedir. Si me da la palabra, yo despediría también. Javier, o tú o yo despediría el acto. ¿Me permites? Por supuesto, Fernando, naturalmente. Sí, yo quiero despedir este acto tan magnífico, que he estado acompañado de 2 historiadores destacados que han analizado bien mi libro y a los cuales estoy agradecido. Y efectivamente, como yo siempre he dicho, que la belleza es la que en buena medida nos ayuda a transmitir, y de eso la Iglesia ha sido admirable, en el terreno de las obras de arte para transmitir diríamos, la idea que había que transmitir, y en eso el barroco, en el cual está Ignacio de Loyola como uno de los grandes creadores de transmitir la emoción a través de la afección de los sentidos. No hay ejemplo más grande y más maravilloso que la Semana Santa sevillana, por ejemplo. Bueno, perdona, de Sevilla, de Córdoba, de Jerez. No voy a entrar aquí en particularismos para expresar esa idea, ¿no?, de la belleza para suscitar emociones religiosas, ¿no? Entonces yo también quiero terminar este acto con una alusión un poco y un recorrido rápido, bueno, en un salto a otro de la historia de España. Entonces yo quería decir, si nuestra gran literatura comienza con el poema del Mío Cid, yo recordaría un verso, no es verso, no sé cómo se dice, los teóricos dirían, de este versículo del poema del Mío Cid: apriesa cantan los gallos que quieren quebrar albores, que García Lorca lo tradujo como las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Pues yo también quisiera, no sé cómo me emociono, realmente me gustaría no emocionarme tanto en este momento, que agradezco a los propagandistas y a todo el público de Jerez, de Puerto de Santa María, de San Lucas, que yo conozco bien. Yo también quisiera transmitir esa esperanza de que también para nosotros saldrá esa aurora que aparece en el poema Mío Cid y en García Lorca. Muchísimas gracias. Dios te oiga, Fernando. ¿Verdad que sí? Querido Fernando, la belleza de tus palabras es el mejor epílogo a este encuentro con el que hemos disfrutado tanto y en apenas, pues eso, 1 hora.
pero yo estoy convencido, Fernando, y verdad que sí, Rafael, que aquel que a partir de estas Navidades, ¿por qué no?, pueda tener tu libro en sus manos, descubra en ese horizonte que tú has dibujado, en ese horizonte positivo que tú has dibujado con esa aurora final, pueda descubrirlo de forma tan expresiva y tan preclara como tú lo haces desde siempre y desde hace ya muchas décadas. Ese es el deseo que nosotros manifestamos a todos los que nos han seguido, que hemos llegado a ser medio centenar esta tarde, y te auguramos, querido Fernando, el mejor de los éxitos a ti y a tu nuevo hijo, de esa gran familia que decíamos al principio. Así que, querido Fernando y queridos todos, con el tiempo cumplido, despedimos nuestro encuentro, no sin antes desearles, como así puedo hacerlo, en nombre del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Jerez de la Frontera, una muy feliz Navidad y un año nuevo 2021, donde descubramos que a pesar de los pesares de lo que hemos sufrido durante este 2020, tenemos una aurora por delante maravillosa, que es la que nos conduce a la plenitud que en el fondo el Señor nos tiene prometido. Buenas noches a todos.